La historia que le vengo a contar es de una persona pública cuya riqueza, mala vida y bienestar material eran proporcionales al odio y repudio de la sociedad. Su vida, controlada por una avaricia desenfrenada, había llegado a límites insoportables. No había formas ni manera que el dinero le diera el reposo y el sosiego que su reseca alma anhelaba. No fueron suficientes las cifras que compran la fortuna en soledad, amistades frágiles y amores pasajeros. Los caprichos risueños no pudieron impedir que las verdaderas necesidades prevalecieran, imponiendo la implacable ley de la insatisfacción. Lo había sacrificado todo para tenerlo todo. Y ahora, en la cima de la abundancia, se da cuenta de su profunda pobreza y de su miserable vida. La historia que estaremos viendo hoy es de una persona pública cuya riqueza, mala vida y bienestar material eran proporcionales al odio y repudio de todas las personas que le conocían o habían sido perjudicadas. Su vida, controlada por una avaricia, había llegado a esos límites. Un buen día, el polvo de las calles de su pueblo fue levantado por las multitudes frenéticas detrás de un predicador ya conocido, pero no visto por todos. El bullicio tocó a su puerta y él, movido por la curiosidad, sale al encuentro. Caminaba deprisa, tratando de abrirse paso como podía, a veces corriendo entre la gente que esperaba con ansias oír o ver lo que Jesús diría o haría. Ese día todo sería diferente. Acostumbrado a la hostilidad y al rechazo, notó que las miradas de odios hacia él habían desaparecido, porque nadie advirtió su presencia aquel día. Sabiendo las limitaciones propias de su naturaleza humana, atrapado entre la curiosidad y la necesidad, se acercó al único aliado que lo ayudaría para ver al maestro, un árbol. Le presento el encuentro de Jesús y Zaqueo. Leamos pues la Biblia en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 5. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 5, dicen de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos o publicano y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Señor, añada bendición a su palabra. Gracias, Señor, porque podemos ir a tu palabra. Ayúdanos a compartirla, pero a compartirla sobre la base de lo que ella verdaderamente dice. Y permítenos, Señor, entenderla y aplicarla a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.
Jesús sale de Capernaum rumbo a Jerusalén, donde tiene una cita con la muerte, donde va a morir en la cruz. Y en este recorrido Jesús hace varias escalas por distintas ciudades, y una de esas ciudades es la ciudad de Capernaum, una de las ciudades más antiguas de toda la región que hoy nosotros conocemos como Palestina. Es una ciudad hermosísima, era residencia de Herodes y de algunos de sus descendientes. Había allí un gran hipódromo, anfiteatros. Según lo que nosotros encontramos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 15, se le decía también ciudad de las palmeras. Era una ciudad preciosa. Estaba ubicada exactamente a 2 kilómetros de la Jericó que hoy conocemos y que pertenece a los territorios de Cisjordania. Cuando pasa por Jerusalén y que va rumbo a la región norte, se puede ver toda la ciudad de Jericó, pero es otro país. Y esa ciudad de Jericó está aproximadamente a unos 30 kilómetros de la Jerusalén que nosotros hoy conocemos. El general Marco Antonio le regaló Jericó a Cleopatra en un arrebato de amor y pasión. Flavio Josefo dice de esa ciudad de Jericó que este país era famoso por su bálsamo, esta ciudad famosa por su bálsamo, que era el medicamento más preciado que había allí y que solo crecía allí la materia prima. El lugar también tenía palmeras, muchas en número y una excelente variedad de especias cotizadas en todo el mundo antiguo. Jericó era una ciudad rica, lo cual era una plaza muy apetecible, no solamente para el Imperio Romano, sino también para los recaudadores de impuestos. Nuestro Señor Jesucristo se abre paso entre las multitudes que han advertido ya su presencia. Y a medida que se va acercando a la ciudad, pues se hace más lento el paso. Toda la ciudad está conmovida por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo quiere ver a Jesús, todo el mundo quiere escucharlo decir algo. Una mujer con un niño entre los brazos, un padre con un niño enfermo, personas perturbadas por demonios son llevadas para ser alcanzadas por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo quiere oír su voz, todo el mundo quiere su toque, todo el mundo quiere su bendición. Ya dentro de la ciudad y caminando por sus estrechas calles, parece que el avance se hace cada vez más lento. Ya nuestro personaje, Zaqueo, sabe que Jesús va a pasar por allí y por lo tanto trata de abrirse paso en la multitud para ver quién es Jesús. Y eso es lo que dice el texto bíblico. Zaqueo trataba de ver a Jesús. Todos, hombres, mujeres, ricos y pobres, han salido al encuentro. Sanos y enfermos, jóvenes, mujeres, viejos, hombres, todos quieren al Nazareno. Todos tienen una necesidad, todos tienen un motivo y una historia. Sin embargo, una situación inesperada está a punto de suceder. Un grito provoca el silencio, una invitación genera un escándalo y un almuerzo produce un rechazo. Todo tiene que ver con Jesús y Zaqueo. Paradójicamente e irónicamente, el nombre Zaqueo viene del griego Zacaios
y este del hebreo Zakai, que significa puro o justo. Y es una paradoja, porque ni de justo tenía una J, ni de puro tenía una P. Zaqueo, dice el texto, era el jefe de los publicanos. Por eso me tomé el tiempo en explicar dónde estaba Zaqueo. No era un simple publicano, era el jefe de todos ellos. ¿Y cómo funcionaba el sistema tributario romano? Roma se había extendido por todo el mundo antiguo. Hubo resistencia de los países nórdicos, lo que nosotros conocemos como los vikingos y otros reductos aislados, pero prácticamente toda Europa y África estaba conquistada por los romanos. Y Roma lo que hacía es que subcontrataba a personas de los lugares donde ellos conquistaban para que esas personas, esos lugareños, esos nativos, se encargaran de cobrar los impuestos. En otras palabras, las autoridades fiscales romanas contrataron a Zaqueo, que probablemente era de esa región de Jericó, que conocía todo el entramado, que conocía la idiosincrasia de las personas, conocía a los mercaderes, conocía a los empresarios, conocía a todo el mundo, y este a su vez hacía su equipo contratando a otras personas que le rindieran cuenta a él. Es decir, de Roma a Zaqueo y de Zaqueo a todos los demás colectores o recaudadores de impuestos que eran llamados publicanos. Por lo tanto, la riqueza de Zaqueo era invaluable, porque los publicanos normalmente eran ricos, pero los jefes de los publicanos eran más ricos todavía. Y Roma, según las características de la región, ponía una cuota que ese jefe de los publicanos tenía que aportarle a Roma, y todo lo que ellos conseguían por encima de esa cuota que tenían que tributarle a Roma, ellos podían obtener lo que quisieran. Por eso los publicanos se acercaban a los contribuyentes y le pedían de más. No era un tiempo como lo vemos ahora, de que hay ciertos cánones, ciertos controles, que hay noticias, que hay denuncias, que hay periódicos. No, aquel que no quería pagar sus impuestos, el publicano, simplemente tenía que decírselo al jefe de los publicanos, y el jefe de los publicanos apelaba a las autoridades romanas y esa persona era encarcelada o se le confiscaban los bienes. Estaban atrapados. Por eso las personas común y corriente y toda la sociedad odiaba a los publicanos por dos razones fundamentales. Los odiaba porque colectaban impuestos para beneficiar al imperio opresor que se nutría de la explotación. Y en segundo lugar, los odiaba porque las personas sabían, pero no tenían la forma de defenderse, de que estos publicanos le estaban quitando todo lo que ellos poseían, que le estaban colectando de más y lo estaban extorsionando, sobornando. Por eso ellos eran odiados. Se cobraba impuestos de peajes, se cobraba impuestos sobre la tierra, se cobraba un impuesto simplemente por haber nacido. Toda persona tenía que pagar un impuesto por existir, no importaba que trabajara o no. Y a cada uno de estos impuestos, los publicanos, los cobradores de impuestos, le ponían de más, y eso que ellos cobraban de más, entonces los beneficiaba. Roma no se metía con los cobradores de impuestos porque ellos eran lo que hacían el trabajo sucio. En otras palabras, la gente estaba atrapada, siendo explotada, siendo vilipendiada y abusada por los publicanos, y no tenía ninguna instancia a la cual
ellos podían defenderse. Ese era Zaqueo, el prototipo de servidor público que aprovecha sus funciones para timar y lucrarse con el agravante de que no les robaba al imperio, les robaba a los contribuyentes. Todos estaban afectados por las acciones grises de Zaqueo, y esa era lo que justificaba su riqueza. Esto parece un reportaje de periodismo de investigación del día de ayer sobre la vida de algún funcionario corrupto de nuestro país o de cualquier otro, donde algunos servidores no tienen manera de justificar sus riquezas. No solamente la tienen, sino que la exhiben de manera descarada. La robaron, pero nadie le dice nada. Este dispendio del erario es estimulado por lo que nosotros conocemos muy bien como impunidad. Son décadas y décadas, no solo de desfalco de los recursos, sino también de la exhibición de manera descarada de esos bienes que no pueden justificarse. Por tal razón, las personas como Zaqueo, del saqueo de ayer y de los saqueos de hoy, son rechazadas, porque se enriquecían y se enriquecen sobre la base del abuso y el atropello de los demás y por supuesto del Estado. Pero a Roma no le importaba, como no parece importarle a mucha gente hoy en día. Miren el concepto que los demás tenían de los publicanos. Dice Mateo capítulo 9, versículo 11 al 12, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? A Cristo lo veían como uno que era amigo de pecadores. Se le criticaba eso. Pero la Escritura dice lo que era la respuesta de nuestro Señor. Decía, al oír esto, nuestro Señor Jesucristo les dijo, estos que no están enfermos, que no tienen necesidad de médicos, yo no vine a ver, sino a los que están enfermos. En el versículo 19 del mismo texto, capítulo 11, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, mirad un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Los recaudadores de impuestos eran tan despreciables que lo ponían en una clasificación aparte. Recaudadores de impuestos y pecadores. Siempre se mencionaban así, en ese orden. Dice Lucas, capítulo 3, verso 12. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijáis más de lo que se le ha ordenado. No extorsionen a la gente. Y Lucas 15, versículos 2 y 3 dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores. Parece ser como que si fueran a meterlo todos en un vagón, todos los pecadores y recaudadores de impuestos no cabían en el mismo vagón. Y siempre se mencionan a los recaudadores de impuestos primero. Ese orden como que llama la atención. Toda la gente perversa, los recaudadores de impuestos y los demás pecadores. Esos demás pecadores eran los ladrones comunes, las prostitutas, los asesinos, todo. Y los recaudadores de impuestos. Tenían un lugar especial para ellos solos. Todos estos textos nos indican lo que la gente sentía por los recaudadores de impuestos. Zaqueo era rico, con una fortuna acumulada sobresaliente, puesto que era el jefe
de todos los recaudadores de impuestos. O sea, que el repudio hacia Zaqueo era potencializado porque era el jefe de todos los ladrones. O sea, no sé si Alí Baba y los 40 ladrones se refiere a Zaqueo y los cobradores de impuestos. Una fortuna acumulada como resultado de sus obras fraudulentas. Su prioridad era obtener dinero. No importa el costo, ni a quién dañara o a quién ofendiera. Así funciona el sistema. Era odiado por sus acciones y por sus actitudes despiadadas. Tenía el imperio que los respaldaba a cambio de sus trabajos oscuros, a través de los atropellos cometidos contra los demás. Había robado y timado, insaciable, fiel devoto de su patrimonio y con la avaricia instalada como altar en su corazón, hizo de sus posesiones sus ídolos y a ellos como la prioridad de su vida. Adoraba a sus posesiones, pero sus posesiones lo convirtieron a él en su esclavo. Así también funciona el sistema. Ese sistema macabro que enceguece y nubla el entendimiento de las personas a cambio de su devoción. Las riquezas de Zaqueo eran producto del atropello y de la extorsión, pero a él no le importaba. Por eso leemos nuevamente en Lucas 19, versículos 3 y 4. Y Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Hasta este punto del Evangelio de Lucas, los ricos en la narrativa de Lucas no tienen buena imagen. No están muy bien parados, porque Lucas le da lo suyo a los ricos. Miren algunos ejemplos. La parábola del rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. El rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Además, cuando el joven rico no obedeció a Jesús, en Lucas capítulo 18, el Señor habló de la gran dificultad que tenía la gente que posee riquezas para entrar al reino de Dios. Pero también Lucas agrega las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 27 de este capítulo 18 de su Evangelio. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Y tenemos que verlo en todo el contexto de Lucas, la parábola del rico insensato, el rico y Lázaro, el joven rico que rechaza al Señor. Difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, dice el Señor. Y después termina diciendo, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y entonces, por eso es que vemos después, en este capítulo 19, el Evangelio presentando la historia del encuentro entre Jesús y Zaqueo. Lo que es imposible para el hombre, ya lo estamos viendo posible en un hombre odiado por todos y amado por Cristo. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre, amar a Zaqueo, es posible para el Señor.
Lo que es imposible para el hombre salvarse por sus propias justificaciones, lo es posible para Dios que salva por gracia y por misericordia. Lo que es imposible para el hombre de querer tener satisfacción con todo lo que posee, es posible para el Señor, que no importa que tengamos mucho o tengamos poco, nos da gozo, paz y alegría. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y este texto pudiéramos llamarlo así, lo que es posible para Dios. Por eso leemos este pasaje. Y Zaqueo trataba de ver quién era Jesús. Y trataba de ver el bullicio. ¿Qué es lo que pasa? Y la gente corriendo, Jesús Nazareno está pasando por aquí, por Jericó. ¿Cómo Jesús Nazareno? Y Zaqueo comienza a correr, algo que era ignominioso, vergonzoso. Una persona de reputación, de honor correcta, no corría. Los hombres decentes no corrían. Correr era un acto bochornoso, pero a Zaqueo no le importa y corre. El deseo de Zaqueo y la prisa de Zaqueo, no sabemos cuáles eran sus motivaciones, pero tenía una profunda necesidad y por eso trataba de ver a Jesús. Y cuando uno tiene prisa o tiene una urgencia o tiene una emergencia, uno hace cosas inverosímiles. No le importa lo que los otros digan. ¿Cómo puede ser posible que Zaqueo ahora está tratando de subirse a un árbol? Un funcionario, odiado, pero funcionario. Un rico como Zaqueo, trepándose en un árbol. Pero su necesidad era mayor que su vergüenza, que su pudor. Y por eso es que vemos el texto diciendo, y trataba, era una insistencia. No fue algo que ocurrió, él fue persistente. Sin embargo, a pesar de ver esto de Zaqueo, el gran protagonista de esta historia no es Zaqueo, es nuestro Señor Jesucristo. El mérito, todo lo que orbita como idea central de este pasaje es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran actor principal de la historia del universo. Podemos caer en la trampa de ser seducidos por las acciones de Zaqueo y creer que él es el actor principal. Él es un actor de reparto. Todo gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y Zaqueo trataba de ver quién era Jesús. Esto me genera algunas preguntas que yo no sé si cuando ustedes leen el texto también. ¿Qué trataba de ver Zaqueo? ¿Qué trataba? ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué la búsqueda? ¿Qué trataba? Estaba buscando a Jesús porque desde que lo viera le iba a decir, soy pecador y me quiero arrepentir. O simplemente era curiosidad. Había escuchado Zaqueo que una de las acusaciones que se hacía contra Cristo es que él era amigo de publicanos. Y probablemente tenía una esperanza de que Zaqueo también fuera amigo de él. Que Jesús lo viera con buenos ojos. ¿Había escuchado de Jesús? ¿Por qué quería verlo? ¿Cuál era su urgencia? ¿Por qué no hizo una cita? Independientemente de cuáles fueran las motivaciones de Zaqueo, el texto creo que es
suficientemente elocuente para que tengamos una idea, no tanto de Zaqueo, sino hasta dónde llega el amor de Cristo. Trataba de ver a Jesús. Trataba de ver a Jesús. Y es bueno exponerse al Señor como se expuso Zaqueo. Hay personas que están tan mal como Zaqueo, pero creen que están bien. Están tan perdidas como Zaqueo, pero no tratan de ver a Jesús. Tratar de ver a Jesús puede ser visto como el esfuerzo que la gente hace para acercarse a su consejo, a lo que Él habla, a su propósito. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Llama mucho mi atención ese estribillo. Trataba de ver a Jesús. No lo había logrado. Trataba de ver a Jesús, pero su baja estatura era un impedimento. Y hay personas que tienen necesidad, pero ni siquiera tienen la idea de lo que es Cristo, de cuál es su mensaje. Personas que viven en lugares remotos que nunca han escuchado hablar de Jesús. Se estima que más de 2.000 millones de personas nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. No importa lo que traten, está vedado a ellos, no pueden. Entre esos países cerrados al Evangelio está Corea del Norte. Es prohibido predicar el Evangelio. Al que lo encuentran predicando el Evangelio lo matan. Irán se persigue a los cristianos. Aquí Zaqueo está tratando de ver a Jesús, pero tiene impedimento, tiene que subirse a un árbol. Trataba de ver a Jesús, pero lo importante es que aunque él trataba, Jesús lo vio a él. Eso es lo importante, que Jesús lo vio en el árbol. No se iba a imaginar nunca que allí, escondido y disimulado tras las ramas, los ojos misericordiosos y penetrantes de Cristo lo verían. Pero no lo vieron ese día, lo vieron desde antes de la fundación del mundo. Estaba estimado que Jesucristo iba a pasar por allí y que iba a encontrarse con Zaqueo. Trataba de ver a Jesús, porque Jesús no solamente pasa por Samaria, Jesús también pasa por Jericó, Jesús pasa por República Dominicana, Jesús pasa por donde quiera que haya almas que salvar. Por allí pasa Jesús. Trataba de ver a Jesús sin ser visto, pero Jesús lo vio, lo llamó y todos escucharon. Hay mucha gente que trata de hablar con Jesús en el disimulo, en la discreción, como Nicodemo. Se acerca a Jesús de noche, cubierto por la oscuridad. La mujer samaritana está hablando con Cristo, pero ella sola, porque Jesús rompe su disimulo. Zaqueo está tratando de ver a Jesús, pero entre las ramas. Y Cristo lo llama públicamente. Imagínese cómo aquel bullicio de repente se convirtió en silencio cuando Jesús dice: Zaqueo, bájate de ese árbol. Yo tenía un profesor en la universidad que cuando yo no entendía algo, yo levantaba la mano y me acercaba hasta su escritorio. Le decía: profesor, yo no entiendo esto y esto y esto. Y el profesor se ponía de pie y decía: ¿y cómo que tú no entiendes esto? Quédate ahí parado. Entonces no solamente estaba yo denunciado, sino avergonzado. Y yo tenía que quedarme ahí y él explicándome. ¿Entendiste? Porque tú esto y esto y esto. Es como cuando yo era estudiante, tengo que abordar un autobús y no tengo el pasaje completo. Y le digo al cobrador, antes de montarme:
solamente tengo 50 centavos. Y él me dice, tranquilo, entra. Y yo entro. Cuando comienza a cobrar, hay un señor mayor, muy mayor, que tiene 75 de un peso que cuesta. Y ese cobrador lo insultó y manda detener el autobús para sacar a aquel intruso. Gracias al Señor no sucedió porque la gente se lo completó, pero yo dije, si esta es una persona mayor que tiene más que yo, aunque no esté completo, yo con 50 y que soy joven, yo soy un cadáver. Y en medio del alboroto yo le hago una seña y dice, no. Entonces allí hace un discurso inspirado en mi situación. Y dice, contigo no hay problema, porque a él se le ve que está mal. ¡Saqueo! Dice no saqueo, que está ahí, ven acá, baja. Y tiene que saqueo. ¡Y deprisa! Saqueo, eso es lo que dice el texto. Saqueo. Baja. Y Saqueo viene como lento. ¡Date prisa! Y se presenta delante de Jesús. Aquel bullicio se convierte en silencio y el silencio entonces se convierte en acusación. ¿Lo ves? La clase religiosa come con pecadores, amigo de pecadores. Trataba de ver a Jesús desde arriba, pero Jesús lo llamó para que lo viera desde abajo. Para que se enfrentaran Jesús y él. Porque a Jesús no se ve desde arriba, a Jesús se ve desde el piso, en un acto de humillación, de confrontación entre la verdad y la mentira, entre el amor y el odio, entre el pecado y la santidad, entre el perdido y el Salvador. Trataba de ver a Jesús de lejos, pero el Señor lo llamó para que estuviera cerca. Trataba de ver a Jesús entre las ramas y Cristo lo sacó a la claridad. Trató de ver a Jesús corriendo y trepando, y Jesús lo llamó para que caminara a su lado. El llamar a Saqueo y decirle a Saqueo, despreciados por todo y amado por uno, es un acto de humillación para Cristo. Pero en la humillación de Cristo está nuestra salvación. Porque vino a humillarse hasta lo sumo para darnos a nosotros lo que nosotros no podemos tener y lo que nadie nos puede dar. La mayor humillación de Cristo fue hacerse hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, que somos todos nosotros. Fui a una cárcel de máxima seguridad. He estado en varias. Pero esta en particular es un edificio que está dentro de un complejo carcelario donde hay varios edificios. Pero este está en forma circular y todas las celdas están alrededor y el espacio en el centro es abierto, es decir, no hay ningún tipo de edificación. Pero aquel edificio es sellado, no tienen ventanas y todo está con acondicionadores de aire. En el centro, pero en el techo, hay una torre que flota, que se accesa por fuera del edificio. Quiere decir que todo el personal o accesa por un pasillo que hay o accesa
por las torres, por afuera, para llegar a la torre. Y desde allí, y estuve allí, está el centro de mando, con todas las cámaras, con cámaras para cada una de las celdas que hay allí. Esos internos salen una vez al día, pero los guardias no hablan con ellos, y estos internos tampoco tienen visitas. Pero por la gracia y misericordia de Dios, haciendo una visita a todo ese complejo, nos dijeron que si quería ir. Y yo dije, sí, yo me gustaría ir. Y si usted quiere, también hable con ellos. Entonces, la puerta de cada una de estas celdas es un portón sellado y blindado, con una pequeña abertura rectangular casi al ras del piso, por donde le introducen los alimentos cualquier libro. Para poder hablar con estos confinados, hay que tirarse en el piso y poner la cabeza casi a ras de la superficie para poder hablar con ellos y poder escucharlo. Eso es un acto de humillación. Y si nos ponemos a ver por qué ellos están allí, no lo haríamos. Porque están en esas condiciones por lo que hicieron. No por ser buenos, sino por ser malos. Pero ver este episodio de Zaqueo me indica que Jesús hizo eso por mí. Y peor de ahí. Porque yo soy pecador, pero Jesús fue santo. Cada espina de su corona y cada latigazo lo sintió como humano. Pero esa no fue su mayor humillación. Su mayor humillación fue hacerse como nosotros. Lo otro que me enseña este pasaje es que Jesús cargó no solamente conmigo, sino con todos los que le siguen. Por último, este pasaje me enseña que si no hubiese sido por la gracia y la misericordia de Dios, probablemente yo estuviera del otro lado de la puerta.